Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este Ateneo Literario, Artístico y Científico, que para el que no lo sepa, es el segundo Ateneo más antiguo de nuestro país. Fue fundado en 1858, así que ya tenemos unos cuantos años. Se fundó después del Ateneo de Madrid y es el Ateneo, por supuesto, más antiguo, el decano de los Ateneos de Andalucía. Nos sigue el Ateneo de Sevilla. Y prácticamente esta casa, pues, a lo largo de estos 100 y pico años, ha abierto pues, prácticamente todos los días. Y seguimos. Yo a los que no lo conozcan, pues les invito a que entren en nuestra página web y vean las actividades que tenemos, pues como digo, prácticamente a diario. Hoy nos convoca una conferencia interesante, a hombros de gigante, la astronomía en el siglo XVII, y el encargado de impartir la conferencia es don Antonio Carmona Balboa, que bueno, ha sido profesor de instituto y en la actualidad es profesor de Historia de la Astronomía en el aula universitaria de mayores de la Universidad de Cádiz. Antes hablando compartíamos esas inquietudes, porque yo también fui profesor del aula de mayores durante 13, 14 años en Cádiz, unos 11 años en Jerez. Tuve que dejar por otras obligaciones, entre ellas esta que me ocupa. Y va a ser presentado por doña Milagros Rozo Oliva, que es la secretaria de la Agrupación Astronómica de Cádiz, Hércules. Yo a los dos les doy la bienvenida, igual que a ustedes, y cuando ellos quieran pueden empezar. Milagros, tú puedes empezar presentando. Pues nada, buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer al Ateneo y a su presidente, José Almenara, y a toda la Junta Directiva por darnos de nuevo la oportunidad de poder realizar este evento en su sede. Al mismo tiempo, como no puede ser de otra manera, agradecer la asistencia a todos los miembros del Ateneo, a nuestros socios, amigos y seguidores que están aquí presentes. Como ya comenté en la primera parte de esta conferencia, para nosotros fue un placer presentar al profesor Carmona, con quien de nuevo contamos con su presencia. Me consta que no solo es conocido por nosotros, sino que muchos de los que estáis presentes lo conocéis bien o habéis sido alumnos de él, y no hace falta mencionar el placer que tenemos de volver a contar con él. Seré muy breve en su presentación porque a él no le gustan mucho los protocolos, pero por lo anteriormente expuesto, solo destacar que ha participado en muchos de nuestros eventos de la mano de la Agrupación Astronómica de San Fernando, entidad a la que pertenece como fundador y socio, y a la que estamos unidos por el hermanamiento de las dos entidades. Solo comentaré además que Antonio nació un 13 de noviembre en Linares, Jaén, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada, profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la Unidad de Cádiz, impartiendo la asignatura de Astronomía en el campo andaluz virtual de la UCA, y profesor del aula de mayores de UCA desde el curso 2016-17, impartiendo la asignatura Historia de la Astronomía, entre otras destacadas funciones como docente y funciones astronómicas de divulgación. Hoy continuamos con la segunda parte de la conferencia, a hombros de gigante, con la que nos va a ilustrar sobre la astronomía del siglo XVII. ¿Y cuál es el origen histórico de esa frase, a hombros de gigante? Pues a hombros de gigante es una expresión famosa atribuida a Isaac Newton en una carta que escribió en 1675 a su colega científico Robert Hooke, en el cual le dijo: si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigante, reconociendo que sus logros en física y matemática fueron posibles gracias a las bases establecidas por científicos en los que le precedieron. La expresión implica que el avance del conocimiento no es un logro individual, sino un esfuerzo acumulativo de muchos investigadores y pensadores a lo largo del tiempo. Newton reconocía que la ciencia es una construcción colectiva, en la que cada generación amplía el conocimiento con los hallazgos previos. Los primeros gigantes de la ciencia, Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, transformaron la forma en que la humanidad comprendía su lugar en el cosmos. Al desafiar creencias antiguas y observar el universo de manera científica, pusieron las primeras piedras de lo que hoy conocemos como la cosmología. Cada avance científico se convierte en una plataforma de la que las futuras generaciones podrán ver más lejos y comprender mejor el cosmos.
Este concepto se le atribuye comúnmente a Isaac Newton, pero que en una carta que le escribió a Robert Hooke en 1675 le comentó: si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes. Sin embargo, la idea no era original de él, ya que había sido utilizada en la antigüedad por pensadores como el filósofo neoplatónico Bernard de Chartres en el siglo XII. Desde entonces esa frase ha sido usada para resaltar la importancia de los descubrimientos y conocimientos acumulados a lo largo de la historia, los cuales sirven como base para las innovaciones futuras. En la actualidad, la frase cobra una dimensión aún más amplia, debido al acceso a la información y la colaboración global. Gracias a Internet y a la globalización del conocimiento, los científicos, artistas y pensadores contemporáneos pueden conocer, aprender y construir a partir del conocimiento global acumulado a lo largo de la historia. Esta colaboración permite que las innovaciones surjan a un ritmo sin precedentes, como la edición genética, la inteligencia artificial o los desarrollos sostenibles. En última instancia, a hombros de gigante es un recordatorio de que todo avance en la humanidad es el resultado de una red de ideas y conocimientos compartidos, donde el pasado y el presente se entrelazan continuamente. La ciencia como explotación y descubrimiento sigue siendo un esfuerzo humano colectivo que siempre nos conecta con el pasado, el presente y el futuro. Por ello, os invito a compartir conocimiento, poner en común nuestras prácticas, realizar estudios, realizar formación y comunicación para que todo avance y podamos seguir subidos a hombros de estos gigantes. No puedo terminar este comentario sin recordaros mi recomendación favorita. Mirad al cielo, mirad a las estrellas, están ahí siempre, nos acompañan cada día. Hoy, escuchando esta mañana la radio, he oído algo que voy a tardar mucho en olvidar. Como sabéis, es el primer día que han abierto los centros escolares en toda esta zona que ha estado arrasada para que los pequeños puedan tener unas horas por lo menos de desahogo, y han estado preguntándole a los chicos que entraban, estos en concreto eran de entre 9 y 10 años, que qué pasaba sobre esto que había pasado en su ciudad, ¿no? y qué es lo que habían estado haciendo. Y una niña ha dicho que bueno, que como ni había luz, ni había televisión, por supuesto no tenían internet, que ella lo que ha hecho ha sido mirar las estrellas. Entonces, a mí eso me ha conmovido tanto esta mañana que quería traeroslo para que veáis la capacidad de esta cría, ¿no? De que cómo se ha desahogado ella en ese sentido, mirando por la ventana a las estrellas, con esa comunicación que tenemos con el universo y con el cosmos. Así que, nada más, dejaros con el profesor Carmona y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Milagros. Nada, cuando quieras, Antonio. ¿Funciona ya? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Bueno, lo primero, lo ha dicho muy bien. ¿Claro? Lo ha explicado perfectamente. Y el origen del nombre, de la charla y la situación y lo que significa. Muy bien. Y en segundo lugar, bueno, todos tenemos el ánimo sobrecogido por lo que ha ocurrido esta semana pasada. Y cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta trabajo cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de comunicación sin tener en la mente lo que ha pasado. Bueno, simplemente hacemos un pequeño paréntesis en nuestros pensamientos y nos centramos hoy en repasar, si es posible, pues ciertos aspectos de lo que queremos hablar. Es decir, de qué supuso el siglo XVII, que fue un siglo realmente importante, decisivo, trascendental, como todos los siglos, dicho de paso, pero especialmente en este caso porque supone el arranque de la ciencia actual. Es el embrión donde sale la ciencia actual. Y yo creo que merece la pena volver a ver un poco la vista atrás y repasar lo que ocurrió en ese siglo. Como veis, no sé si se ve bien por ahí la fecha en que está puesto, Cádiz, 8 de noviembre de 2023. Tengo que pedir disculpas una vez más, como las pedí aquel día, porque me pasé tremendamente con el tiempo. Y de hecho, hoy cambiando la fecha simplemente, si esto quiere, que no se queda, ponemos 5 de noviembre del 2024. O sea que continuamos en este caso con la explicación. Bueno, hombros de gigante. Lo he explicado muy bien, mira, lo he relatado perfectamente, ¿verdad?
de todas las versiones que hay sobre la frase, el origen de la frase, efectivamente atribuida a Bernardo de Chartres, por cierto, si vais a la catedral de Chartres, en la vidriera, podréis ver en dos vidrieras concretamente el origen de la frase, donde se ve efectivamente dos enanos, o dos personas de talla menor, subidos en dos gigantes, viendo hacia el fondo, que fue el sentido original de la frase. De las muchas versiones que hay, a mí particularmente me gusta recoger el sentido de agradecimiento profundo, ¿no?, a los que nos han precedido. Es decir, de cómo cualquier día se sustenta en una base real, que son los que lo han precedido, y es aplicable a todos los campos de la ciencia y del conocimiento, en definitiva. Pero a mí particularmente me parece interesante que Newton, que tenía un carácter endiablado, y un carácter incómodo, y un carácter un poco repulsivo, fuera capaz de decir esto, ¿no?, como señal de agradecimiento. No sé si lo dijo exactamente a Hooke, que es una suposición, o a mí me gusta entenderlo a los demás. A mí me gusta entenderlo a estos gigantes en los cuales se apoya perfectamente. Y son muy reducidos en nombre: Copérnico, Tycho, Kepler, Galileo. Esos son los gigantes. Realmente los gigantes que le preceden inmediatamente, porque si vamos hablando de gigantes podemos ir a Grecia y encontrar una astronomía griega auténticos gigantes que son la base de todo. Pero en fin, estos cuatro. Y de estos cuatro, pues ya vimos el último día, el año pasado, tres de ellos. Estuvimos hablando de Tycho Brahe, de Copérnico y de Kepler. De lo que supusieron cada uno de ellos en el cambio conceptual que se está poniendo de paradigma, de ese universo tolemaico, de ese universo en que la Tierra está centrada en el centro del universo. Somos un ser privilegiadísimo, con lo cual se mezcla con ideas religiosas, ideas míticas, y aquello tiene un valor absoluto, o sea, es como una columna fuerte sobre la que se apoya todo el edificio de la vida, de aquellos siglos. Y concretamente en el siglo XVII, eso va a cambiar. No solamente va a cambiar el conocimiento astronómico, va a cambiar la concepción de nuestra situación del universo. Y va a cambiar nuestra concepción de lo que es la Tierra, y casi nuestras creencias. Es muy profundo lo que va a ocurrir. Bueno, pues eso va a terminar como colofón en una fecha y con un nombre muy concreto: Isaac Newton. Como dije, ya vimos tres personas, su contribución correspondiente. Tycho Brahe, un gran observador, que sienta las bases observacionales, y es muy importante porque todo lo que venga después, todos los pensamientos se van a tener que asentar sobre la observación directa, no ya sobre elucubraciones mentales, sino observación directa. A continuación vendrá, Copérnico, donde digamos que expresa la revolución con su famoso libro de la revolución de los orbes celestes, donde fija ya el camino a seguir, si cambia la posición de la Tierra de ser el centro del universo a una piedra grande, pero una piedra en definitiva, que da vuelta alrededor del Sol. Kepler es un revolucionario absoluto, y va a venir a decir unas leyes rarísimas del movimiento, incomprensibles, sin ninguna base teórica, pero con una base observacional importante. Tenemos la base observacional, pero hace falta una teoría que explique por qué aquello. Kepler tiene que pasar la prueba del algodón. ¿Y la prueba del algodón cuál será? Sus tablas rudolfinas que prevén la posición planetaria en el futuro, hecho con una nueva concepción del universo. Y esa prueba será cuando se observen los tránsitos de Venus, como había predicho en sus observaciones aún sin telescopio. Entonces, a partir de ese momento, aquello empieza a ganar mucha credibilidad. Pero estamos en una época difícil, estamos en una época muy difícil. Si recordamos, puse aquí una brevísima referencia de lo que está pasando en el siglo XVII en el mundo entero. ¿Se ve? Se ve. Están pasando muchas cosas, ¿no? Socialmente, políticamente. Y me quedo fijado en la década de los 30 años, 1618, 1648, fíjate qué fecha, 1618, 1648. Europa está en guerra, absolutamente, desde el norte hasta el sur, desde Suecia hasta España. Y desde Francia hasta Polonia. Está todo en guerra. Esa guerra se va a resolver con un tratado absolutamente vital, la paz de Westfalia. Y la paz de Westfalia sienta una base que van a cambiar el mundo, social y políticamente, históricamente. Y en ese momento está ocurriendo lo que está pasando con las ideas de Galileo, Hooke y Newton. Bueno, no me negaréis que el siglo XVII es un cambio absoluto y radical en la historia. Ya repasamos un poquito lo que vimos, lo que he dicho: Copérnico, Tycho, Kepler, y nos vamos a fijar entonces hoy, a partir de este momento, dos personajes que nos vamos a centrar completamente en nuestra atención. Y esos dos personajes van a ser Galileo y Newton. Y empezamos por el primero, Galileo Galilei. Galileo Galilei, que todo el mundo lo conoce por Galileo, de las pocas personas, pocos científicos, que con su nombre es suficiente, no hace falta apellido ni primero ni segundo, Galileo, y ya está todo dicho. Todo el mundo sabe y se hace una idea en su mente cuando se pronuncia la palabra Galileo. Normalmente se asocia a otra palabra, telescopio, pero es mucho más, naturalmente. Bueno, Galileo es un personaje singular, rebelde, es hijo de un rebelde. El padre también fue un rebelde en música, de manera que introduce nuevas notaciones musicales y nuevas rebeldías, en armonías musicales. Y el hijo, pues, hereda ese carácter contestatario.
Se pone a estudiar medicina, no le va a gustar, está en Pisa y se va a ir de nuevo a donde él quiere estar, en Florencia. Es toscano, hasta la médula. Y digo hasta la médula porque va a vivir fuera de Toscana durante un tiempo, en la República de Venecia vecina, pero él querrá volver siempre a Venecia, querrá siempre volver a Florencia, a su Toscana natal. Y he puesto aquí en el mapa, bueno, los sitios por donde se nos mueve Galileo. Ahí tenemos la parte norte, Pisa, Padua, en la República de Venecia, Florencia, y Roma. Roma, necesariamente hay que ir a Roma. ¿Por qué? Porque en Roma está el Papa. Y el Papa es una autoridad política, una autoridad espiritual, una autoridad en todos los sentidos. Lo que diga el Vaticano, eso es, no iba a decir la expresión que viene a continuación porque todo el mundo sería muy fácil el chiste, pero efectivamente lo que dice el Papa es verdad. Ya está. Bien. Naturalmente, en cualquier pronunciamiento de cualquier actividad humana. Y en Roma hará Galileo 4 o 5 viajes en su vida, el último de los cuales será un tema espinoso. Bien. Voy a ir un poco de largo porque no vamos a entrar, no quiero que se nos pase el tiempo, tengo un reloj ahí que ir mirando continuamente para no perderme, así que voy a pasar directamente a la parte física del movimiento de Galileo, la famosa experiencia, pero viene a relatarlo de que ya él discute de estudiante con sus mismos profesores, digamos, acepta las enseñanzas aristotélicas, la física de Aristóteles, porque una física, entre otras cosas, especulativa, no está basada en la observación, en la experimentación. Y Galileo va a introducir algo fundamental, la experimentación, como aporte de conocimiento. Entonces empieza a discutir las ideas de Aristóteles. Se cuenta la famosa anécdota, que no voy a entrar en ella, de la lanzada de la Torre de Pisa para comprobar que los objetos efectivamente podían caer a tierra a la misma velocidad, independientemente de su masa, cosa que chocaba concretamente con lo que decía Aristóteles, que decía que los objetos más masivos caían antes. No voy a entrar ahí. Y sí voy a entrar a partir de este momento en un libro o en un momento clave de su historia. 1609. 9 años después empezar a los 30 años, no lo olvidemos, esa tenemos que tener como referencia siempre. 1609. ¿Qué ocurre en 1609? Pues que le llega a Galileo una noticia de que hay un juguetito circulando por Europa, circulando por los ambientes aristocráticos, porque el juguetito valía un dinerito. Y ese juguetito consistía en un tubo que tenía 2 cristalitos y aumentaba los objetos. Con lo cual entonces las clases nobles le ponían a su chiquito los objetitos para ver cómo se acercaban los objetos. Le llega esa noticia. Y Galileo, que está viviendo, no olvidemos ahora, en la República de Venecia, y Venecia está en la laguna, y al lado de la laguna hay una isla que es Murano, donde se hace un excelente cristal, bien, cristal importante, ¿verdad?, para los objetivos de los futuros anteojos que va a construir Galileo, pues le llega esta noticia y empieza a interesarse por el tema. Y construye sus primeros anteojos. Coge 2 cristales, 2 lentes, un tubo en medio y empieza a hacer uso de ese juguetito que le ha llegado noticia. Y automáticamente Galileo dice, aquí hay negocio. ¿Y qué hace? Pues automáticamente habla con las autoridades venecianas y lo sube, habitado en Venecia, lo sube a la torre que tenemos allí, la Plaza San Marco, ¿verdad? Sube a aquella torre y le dice, mirad por aquí. La República de Venecia es una república marítima, comercial, riquísima, pero depende fundamentalmente del mar, y su defensa es defender el mar, defender la república. Entonces, cuando Galileo presenta este aparatito, resulta que pueden ver las naves enemigas mucho antes de ser vistos. Hombre, eso es una ventaja estratégica absoluta, con lo cual automáticamente la autoridad veneciana dice, lo que tú quieras, contrato vitalicio, tú te quedas aquí, lo que va a faltar. Pero Galileo quiere irse a Toscana. De todas maneras, en aquel septiembre del año 1609, aparte de sacar su rendimiento económico que ya había sacado, contrato vitalicio en pago, etcétera, etcétera, tiene una idea felicísima. Y es que coge su instrumento y en vez de dedicarse a observar los objetos terrestres, empieza a observar los objetos celestes. Y coge el telescopio muy modesto. Siempre digo, para que tengamos una idea, que cuando él pone su anteojo, quiero llamarlo anteojo porque todavía no existe la palabra telescopio, cuando pone su anteojo a mirar, para hacerle una idea, es lo que hoy podéis comprar, un telescopio barato, en un gran establecimiento de estos que hay, de una superficie, y lo podéis comprar por 100 euros. Bueno, flojito, elemental. Pues con ese instrumento tan sencillo es con el que va a trabajar Galileo, con el que va a mirar a los cielos. Y como consecuencia de ello entra en un estado febril, absolutamente febril. De manera que en 1609, como digo, empieza a observar el cielo y en marzo de 1610, marzo-abril, publica este libro. Este libro se llama El mensajero sideral. Es decir, Galileo se autoproclama el que nos va a dar el mensaje de las estrellas. ¿Y qué es lo que contiene este libro? Que es un libro muy pequeñito. El libro ocupa la mitad de lo que es el libro. Además son a las ediciones que le han puesto, ¿no?, para poner la edición. ¿Qué es lo que dice Galileo en este libro? Pues es un informe, literalmente es un informe, de lo que él ha estado observando.
O sea, es el primer informe astronómico de una visión por telescopio. Y el libro no tiene desperdicio, os lo aseguro. Vamos a echar un vistacito a 4 o 5 cosas de lo que dice el libro. Y ese vistacito, para echarlo, hay que ponerse una gafa apropiada. Esto es fundamental. Bueno, pues hay que empezar a leer casi por el preámbulo, por el prefacio del libro. Y en el prefacio del libro, haciendo caso a lo que acabo de decir antes del carácter de Galileo, dice Galileo y se lo dedica a Cosme de Medici. Él está trabajando todavía en la República de Venecia, pero quiere volver a Florencia. Y en Florencia han puesto como, digamos, jefe de la República Toscana a Cosme de Medici. Y él escribe y le dedica su descubrimiento a Cosme de Medici. Y en el prólogo, que no tiene desperdicio ninguno, le viene a decir que, bueno, a los grandes hombres de la historia de la humanidad se le han dedicado estatuas, se le han dedicado libros para guardar su memoria, para que si la gente no se olvide de las grandes hazañas que han realizado, ¿no? Entonces él le ofrece a Cosme no una estatua ni un libro, le ofrece 4 estrellas. Asocia su nombre a 4 astros, para que las generaciones futuras, siempre que ven esos astros, sepan que es Cosme de Medici. De entrada, le dio por llamarlo los astros cósmicos. Había un juego de palabras. Cosme, cósmicos, entraba la cosa bien. Al final se decantó por hacer extensivo no a Cosme, sino a toda la familia Medici. Y los llamó los astros mediceos. Repito que no tiene ningún desperdicio, lee los párrafos donde se dedica. Pero vamos un poco más rápido sobre el tema, porque si no, no vamos a acabar. El libro está firmado el día de Padua, está todavía viviendo en Padua, el día 4 de los Inus de marzo de 1610. Traducido, esto es calendario juliano, traducido 12 de marzo de 1610. O sea, 3 meses de observaciones. Bueno, 2 meses más el tiempo que de escribir el libro, pasarlo a imprenta y que salga publicado. Este es el libro. Y en el libro lo que hace referencia Galileo es justamente a todas las cosas que ha descubierto ahí. ¿Y qué es lo primero que observa Galileo con su telescopio? Lo normal. Si habéis comprado un telescopio, recordáis, el primero que compraste, ¿qué fue lo primero que viste? La luna. ¿Qué es lo que hace Galileo? ¿Dónde enfocas con su anteojo? A la luna, lógicamente. Y entonces empieza a observar la luna. Y cuando empieza a ver la luna, se empieza a dar cuenta de que ya que no empiezan a estar en contradicción con la enseñanza aristotélica. La enseñanza aristotélica y platónica que lo ven en la antigüedad decían que todos los cuerpos, a partir de ahora, eran cuerpos perfectos, el universo es perfecto, estable, inmutable, etcétera, etcétera, etcétera. Y la luna, como ser perfecto, tenía que ser efectivamente una esfera pulida, perfectamente pulida, como corresponde a un cuerpo perfecto. Cuando Galileo ve la luna con el telescopio, dice que pulida no tiene nada, porque yo lo que estoy viendo son irregularidades, y es como una tierra. Yo veo zonas más oscuras, zonas más claras, elevaciones, sombras, valles, si está viendo como una especie de tierra en pequeñito. Y muestra, no solamente ve la luna, no voy a leer entero porque sería entretenido, pero sería muy largo, pero hace un estudio detalladísimo de la luna. Y no solamente hace un estudio detalladísimo, sino que la dibuja, y complementa el texto con los dibujos que estáis viendo aquí. Dibujos que nos sorprenden por la precisión que tiene esos dibujos. Bien que es verdad que, aquí por ejemplo el cráter que vemos en la parte central abajo, puede ser un cráter demasiado grande, efectivamente, con respecto a los cráteres puede ser uno de los cráteres famosos que están por ahí, Zarquiel, Ptolomeo, etc. Pero ya da idea de la posición perfectamente del cráter. Y se ven incluso círculos montañosos. Es lo que hoy hemos llamado los nombres que tienen actualmente, los nombres terrestres, los Apeninos de la Luna, pues son las cadenas montañosas que está pintando él ahí. Y no solamente eso, sino que además, pongo aquí una foto para comparar, una foto actual, hecha desde un satélite, de los muchos que tenemos por ahí dando vuelta a la Tierra, o un telescopio terrestre de gran potencia, y comparamos con el dibujo de Galileo. Y nos asombramos de la exquisitez del dibujo. Es muy difícil, es muy difícil. Y siempre digo lo mismo, si queréis comprobar la dificultad del tema, bueno, si no tenéis telescopio podéis tener unos prismáticos, simplemente unos prismáticos, puntos prismáticos, enfoca a la luna en un cuarto creciente, no más, porque si no es muy molesto la luz de la luna llena, por supuesto, mira y cógete un bloque y empieza a apuntar lo que estás viendo, empieza a dibujar y te darás cuenta de que caramba, esto es más complicado de lo que parece, realmente lo es. Bueno, pues Galileo hace unos dibujos extraordinarios de la luna. Ahí tenéis algunos de los accidentes de la luna, él empieza a poner nombres, los llama mal a la zona oscura, después se da cuenta efectivamente que allí no va a haber agua y no son agua, pero se ha quedado esa nomenclatura. Tengo que decir simplemente como curiosidad que cuando se empieza a tener la luna y empieza a conocer accidentes hay que nombrar prenombre, y a la hora de poner nombre a las cosas no te creas que es fácil, que es sencillo. De hecho, Galileo le puso a los astros que descubre, que después hablaremos de ellos, los astros mediceos. ¿Qué ocurre? Pues que en Florencia estarían encantados de la vida. Pero, ¿qué digo yo? En Bohemia o en Madrid podrían pintar aquí los astros mediceos, que no tenemos nada que ver con ellos, ¿no? Estos nombres no valen, no son políticamente adecuados. Y hay que bautizarlo de manera que todo el mundo acepte la nomenclatura nueva. Eso pasó con la luna. A la hora de bautizar los accidentes lunares, se dieron 1000 ideas sobre el tema. Hasta que una persona tuvo una felicísima idea de decir, no, vamos a darle nombre de manera que a los cráteres se dan personajes
que han tenido que ver con el avance del conocimiento humano, fundamentalmente en astronomía. Muy bien, eso es neutral, todo el mundo lo acepta. Y a la zona oscura le damos estados de sentimiento, ¿no? Mar de la tranquilidad, el mar de las tormentas, el mar de los fríos, etcétera, etcétera. Aquello tuvo éxito y ahí se ha quedado. Y ahí lo seguimos manteniendo la nomenclatura de esa manera. Bien, ahí tenéis algunos de los nombres de los mares y de los cráteres lunares. Después de los de la Luna, que por cierto, no solamente se queda ahí, sino se queda entonces, va un poco más allá e intenta calcular la altura de las montañas de la Luna. ¿Y cómo hace eso? Pues siempre dándose cuenta que cuando observa la Luna, ve siempre que la parte que da al Sol está más iluminada y la parte contraria está más sombreada. ¿Por qué dice? Porque hay montañas y las montañas dan sombra. Exactamente igual que ocurre si aquí te levantas, bueno, Ubrique, sale el Sol Ubrique, en un sitio muy característico de decirlo, porque es una olla, y efectivamente tú ves que da al Sol y hay partes que están oscuras, porque no llegan todavía los rayos solares, ¿verdad? Bueno, pues entonces, haciendo una triangulación sencilla, Galileo intenta calcular, calcula, de hecho, la altura de las montañas lunares. Y llega a la conclusión de que son más altas que la de la Tierra, cosa que es cierta. Y a mí dice, ¿cómo es posible? El Everest mide 8.000 metros. Claro, es que el Everest no lo conocía entonces Galileo, hay que tenerlo presente, ¿no? Lo que conocía Galileo era los Alpes, prácticamente las alturas mayores. Y él cuenta desde la base de los Alpes, no del nivel del mar. Con lo cual, efectivamente, llega a una conclusión en ese sentido bastante aceptable. Pero sigue avanzando. Bueno, podéis imaginar la vida que Galileo aquella noche, ¿eh? Estaría deseando continuamente que se pusiera el sol para coger su anteojo y empezar a mirar el cielo. Y cuando llega a las 8 de la mañana, estaría deseando llegar a su casa a tomar algo y empezar a escribir lo que ha visto. O sea, esto me lo dormía. Esto me estaba continuamente, durante todo el tiempo, haciendo observaciones y escribiendo lo que estaba viendo. Y eso explica que desde septiembre hasta marzo haga todo esto. Y empieza a observar, ahora ya he visto la luna, que la ha dibujado, empieza a observar las estrellas. Y cuando observa las estrellas, claro, ¿qué ocurre? La primera cosa que ocurre al mirar con un anteojo y con un prismático, mirar con un prismático a la estrella, simplemente, sin saber a dónde, enfoca al cielo, mira, y te va a llevar una sorpresa. Donde el ojo ve 2, con los prismáticos ve 200. De entrada. Bueno, esto es como descubrir un mundo nuevo, un universo nuevo. Algo que no estaba a la vista, pero que está ahí. Eso ya implica algo muy importante, es decir, nuestros sentidos son muy limitados. Punto tremendamente importante que va a venir después, la base de toda la experiencia científica. Bueno, pues observa las estrellas y dirige hacia sitio muy conocido. Ahí tenéis una constelación, se ve perfectamente una constelación que ya mismo la vamos a ver, en invierno, Orión, la joya de la corona, de todas las constelaciones, por lo menos desde mi punto de vista, y empieza a observar las estrellas. Y dice, observando las estrellas, cuando se observa con el anteojo, tanto las estrellas fijas como las erramundas, las fijas son las que son tan permanentes, las estrellas, y las erramundas son los planetas, como bien sabemos, que se mueven, ¿no? No parecen aumentar de tamaño en la misma proporción según la cual se incrementan los restantes objetos. Esto es muy importante. Cuando ves la luna con el anteojo se ve aumentada. Cuando ves los planetas, ve disquitos, aumentados. Cuando ves las estrellas, no ve aumento ninguno. Las estrellas se ven como puntos. Y hoy día, cuando miramos las estrellas con los grandes telescopios, ¿qué vemos? Puntos. Seguimos viendo puntos. ¿Por qué? Porque están muy lejos. Porque están muy lejos. Es decir, no somos capaces de ver todavía una estrella, digamos, en forma tridimensional. ¿No? Vemos solamente el punto. Pues ya que le apunta cosa que es muy, muy importante, porque ya empieza a decir, están muy lejos. Cosa que es realmente la primera medición de distancia, valga decirlo así. Y además observa lo siguiente. Si se observa con el anteojo una estrellita de quinta o sexta magnitud, esto ya viene de los griegos, de Hiparco, que había dividido las estrellas en orden de magnitud según la visibilidad. Cuando usted va al atardecer, aquí en Cádiz tenemos un atardecer inmejorable, el atardecer, te queda un ratito viendo el atardecer, ya está el sol, la paleta de colores del cielo es espectacular en el crepúsculo, y a partir de ahí empiezan a aparecer las estrellas. Pues las primeras que aparecen son las de primera magnitud, dijo Hiparco. Las siguientes que aparecen de segunda magnitud, así, hasta la quinta, que es donde llega el ojo a ver. Ya está. De manera que Hiparco dejó clasificada la estrella en 5 órdenes de magnitud según su brillo aparente. Bien, pues dice Galileo, si se observa con el anteojo una estrellita de quinta o sexta magnitud, aparece como si fuera de primera. Efectivamente, no tiene más que ver con los prismáticos, como digo, si con el telescopio ya es clarísimo, que las estrellitas débiles empieza aquí un brillo importante. Las de quinta magnitud, a simple vista, aparecen muy brillantes, con un aparato óptico. Y dice, por debajo de la estrella de sexta magnitud, de visión simple vista, verás con gran anteojo cosas difíciles de creer, una numerosa cantidad de estrellas que escapan de la visión natural. Las mayores de ellas, que podemos denominar de séptima magnitud o de primera magnitud de la invisible, se ven hacia anteojos mayores y más claros que las de segunda, lo que estoy diciendo. Es decir, las estrellas débiles aumentan poderosamente su brillo cuando están mirando con un instrumento óptico. Y donde veía 200, o sea, 20 o 10, ves 200. Aumenta tremendamente en una estrella. Tanto que dice, voy a pintar
las estrellas de no Orión, porque le pediría muchísimas. Decía que le faltaría papel para pintar la estrella que está viendo por el telescopio. Por el anteojo sencillo, que hemos dicho antes, de poca calidad. Y cuando él ve, si esto quiere salir, ahora, ahí está. Ahí tenemos la zona, no ya de Orión. Lo que está pintando es simplemente la zona de el cinturón y el talí. Es decir, la zona correspondiente, esto no funciona. Por lo tanto no puedo señalar. Bueno, pero lo veis ahí, ¿no? No, no lo puedo marcar. Ah, bien, muchas gracias. A ver si funciona. Bien, sí, funciona. Lo vemos, ¿no? El cinturón y el talí, la espada. Bueno, pues solamente en esa zona, que esto está hecho con una fotografía normal y corriente, que simula prácticamente lo que se puede ver a simple vista. Ahí se pueden contar, pues, ¿qué digo yo? 14, 15 estrellas, ¿no? Esto es lo que pinta Galileo, de esa zona. Aquí tenemos 1, 2, 3, el cinturón, ¿verdad? Y aquí tenemos el talí. Es decir, ha aumentado tremendamente el número de estrellas que está viendo. Y no solamente eso, sino que Galileo hay que darse cuenta de cómo pinta, cómo dibuja, cómo es de preciso, que fíjate las estrellas que está pintando, las hace resaltar las más brillantes en su anteojo, las marca claramente, con una especie de estrella y dentro un puntito, y las otras, las que son más débiles, si os dais cuenta, no son todas del mismo tamaño. Es decir, está intentando reflejar claramente en el dibujo lo que está viendo en el telescopio, para darse cuenta de la diferencia de magnitud, de orden de magnitud de la estrella que está observando. Es increíble, ¿no? En 2 meses, hace todo esto, no lo perdemos de vista. Sigue observando sin parar, ahí tenemos la zona del talí, y observa un punto de referencia total. Todo el mundo se fija en este grupito de estrellas. Si se fija en Orión, que también se va a la vista ahí, si alguien tiene tantísimo interés, esta mañana se despierta a las 5 de la mañana, mira y ahí está Orión. Si entra en paciencia por verlo, dentro de 2 meses lo tendremos ya a las 11 de la noche, que es una hora más normalita. Pues encima de Orión hay un grupito de estrellas, que es el grupito pequeñito que tenemos aquí, ese grupito pequeñito, que es el grupo de las Pléyades. Es un grupo en el que se han fijado todas las culturas que han pasado por la historia de la humanidad, porque es un grupito que marca prácticamente la estación agrícola de la primavera, con lo cual ha sido fundamental desde el Neolítico hasta aquí, la observación de las Pléyades. Bueno, pues observa las Pléyades con su anteojo, y cuando observa las Pléyades con su anteojo, hace este dibujo de las Pléyades. Y para darse cuenta una vez más de la calidad de las observaciones, comparamos con una visión de las Pléyades hoy día, ¿no? Con nuestro potentísimo telescopio. Y no tenemos que hacer una similitud entre las estrellas que está viendo Galileo y la estrella que tenemos en observación telescópica. Y solamente lo que queda es, pues, admirarse. Fíjate incluso, no las más brillantes, las más conspicuas, sino fíjate en este grupito que pinta aquí con esta curva, lo vemos, ¿verdad? Con esta curvita de estrellas, y observa la curvita de estrellas en la realidad de visión telescópica. Es decir, es un observador de primera clase, ¿no? Un concienzudo y que intenta sacar una buena observación para después tener buenas ideas que aplicar para explicar lo que está observando. Bien, observa otro cumulito muy conocido de la antigüedad, muy conocido. Estas 2 estrellas son una estrella de región de Cáncer y se llaman el asno. Le diremos este nombre a esta estrella, el asno boreal del norte y el asno austral del sur. Y entre los 2 asnos, que hay un grupito de estrellas, pues es lógico que este grupito de estrellas recibiera el nombre de la antigua de el pesebre, porque no se inventaban los 2 asnos, lógicamente, de Cáncer. Bueno, pues aquí en el pesebre, cuando Galileo observa con su pequeño anteojo y su humilde anteojo, lo que ve es, otra vez, no un cumulito que parecía una nubecita como se ve a simple vista, sino que hay estrellas individuales, puede contar las estrellas. Y entonces empieza a decir y hablar de nebulosas, que las nebulosas son simplemente un conglomerado de estrellas individuales que se puede ver perfectamente con el anteojo. Esto sigue avanzando hasta que llega un día para la historia, el día 7 de enero de 1610. Y ese día, sería esa noche, él sigue como cada noche con su anteojo, en fin, ya lo estamos observando, lo estamos viendo cómo está trabajando, y esa noche enfoca con su telescopio y se queda mirando a Júpiter, que es una visión, por cierto, muy agradecida para ver con telescopio, con un telescopio sencillo. Bueno, pues mira a Júpiter, ve a Júpiter, que tiene una visión muy clara, es el primer telescopio, un disquito muy claramente redondeando, con 2 banditas que se ven perfectamente, y Galileo, y esto sí que no me resisto a irlo leyendo un poquito, dice lo siguiente. Leo textualmente, he aquí, aunque lo tenéis delante, he aquí el 7º día de enero del presente año de 1610, a la hora primera de la consiguiente noche, mientras contemplaba con el anteojo los astros celestes, apareció Júpiter. Esto es interesante. Apareció Júpiter. Él estaba observando y aparece Júpiter. Aparece Júpiter, ¿por qué? Porque la Tierra se mueve. Aparece Júpiter porque la Tierra se mueve.
Él tenía puesto el telescopio en un sitio fijo del cielo. Claro, yo tengo puesto el telescopio allí, pero si yo me muevo, parece que apareciera lo que está allí. Soy yo el que me está moviendo. Es muy interesante esta afirmación, ¿eh? Disponiendo entonces de un instrumento sobremanera excelente, ¿qué quiere decir? Estamos el 7 de enero y ha empezado a trabajar en septiembre. ¿Qué ocurre? Que cuando ve deficiencias, como está en Murano, como conoce a la gente que trabaja en cristal, y él además es un manita, diríamos hoy día, le gusta trabajar con las manos y rodearse con los artesanos, va construyendo 2 o 3 días mejorando su telescopio, poniendo la lente de distinta manera, ganando más aumento, ganando más claridad en la observación. Sí, va mejorando continuamente los telescopios, no se conforma con el primero que ha mirado. Por eso dice, disponiendo ya de un excelente aparato, percibí, cosa que antes no había acontecido en absoluto, por la debilidad del aparato anterior, que lo acompañaban 3 estrellitas a Júpiter, pequeñas sí, aunque en verdad clarísimas, las cuales, por más que considerase del número de las fijas, él pensaba que eran estrellas del fondo del cielo, claro, estrellas fijas. Me produjeron cierta admiración. ¿Por qué le produce admiración? Pues le produce admiración como nosotros cuando miramos Orión. ¿Qué es lo que destaca de Orión? ¿Por qué destaca la vista de Orión? ¿Por qué cualquier persona mira y dice, oye, mira aquello? Porque hay 3 estrellitas, las de Orión, que son prácticamente iguales en brillo e iguales de separadas. Y forman una alineación, una armonía que la vista se va a ellas, ¿no? Pues eso le pasa a Galileo. Galileo cuando observa ve 3 estrellas diminutas, pero le llama la atención lo bien puestas que están, alineadas con Júpiter y las 3 de semejante brillo, y le llama la atención. Dice que estaban exactamente en la línea de eclíptica, es decir, por donde se mueve Júpiter, así como más brillante que la otra de magnitud pareja. Esa misma atención a la vista ahí hace que parezcan como más brillantes incluso. Su disposición mutua y lo pinta, naturalmente, lo dibuja. No se queda sino que va a dibujar, para después sacar conclusiones, y lo dibuja. Ahí tenéis, con respecto a Júpiter, la distribución. Es decir, ve 2 estrellitas a oriente de Júpiter, este es Júpiter, y una estrellita a occidente de Júpiter. ¿Ve? Se queda sorprendido, no pasa nada. Siguiente día. Esto fue el 7 de enero. Ahí tenemos aquí tal como la pinta Galileo. Siguiente día. El siguiente día, dice, habiendo vuelto a encontrarla al 8º día, a la noche siguiente, y dice, no sé por qué y esto es importante, no sé por qué observé una disposición muy otra, pues las estrellas eran todas las 3 que había visto el día anterior, ahora estaban las 3 occidentales, más próximas que la noche anterior, unas a otras, y a Júpiter, y mutuamente separadas por similar distancia, tal y como se muestra en el dibujo exacto. Esto es serio, ¿eh? Está viendo que 3 estrellitas se han movido. Y uno de los axiomas fundamentales de la astronomía tolemaica, aristotélica, platónica, hecha casi ley y mandato universal por poderes del momento, es que las estrellas son inmutables, fijas, ahí está el nombre, fijas, y por lo tanto no se mueven entre ellas. En su posición son permanentes, eternas, si hace falta decirlo. Y él está viendo 3 estrellitas que se mueven. Recordamos, esto es 1610, recordamos que en 1600, 27 de enero de 1600, o sea, hace 10 años, Giordano Bruno ha sido quemado vivo en la hoguera en la Piazza Campo del Fiori en Roma. No podemos olvidar ese detalle que es significativo, ¿verdad? Con lo cual, dice, bueno, vale, bien, 3 estrellitas, vamos a ver qué pasa mañana. En este punto dice, sin prestar atención al acercamiento mutuo entre las estrellas, comencé a preguntarme de qué modo podría haber pasado eso. Entonces piensa sospechar que Júpiter está, como bien sabéis los planetas, se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda, no vamos a entrar en consideraciones ahora, ¿no? Y pensaba que estaba en movimiento retrógrado correspondiente y por eso había adelantado Júpiter a las estrellas. Pero ve las tablas astronómicas y dice, no, Júpiter está en movimiento directo, o sea que es imposible. Vamos, es imposible que ha sido Júpiter el causante de esa disposición de las estrellas. Por lo cual, razón por la cual, esta frase es fundamental, razón por la cual esperé a la noche siguiente con grandes ansias. A ver qué pasa aquí, a ver qué está pasando. Pero me llevé una gran sensación al encontrarme el cielo cubierto de nubes por todas partes. O sea, esa noche fue un fracaso con lo que haré esperar que Galileo pillara un berrinche total, absolutamente, y estoy ya deseando a ver qué pasaba al día siguiente. Y bueno, ¿qué pasa al día siguiente? Porque vuelvo a mirar, están pasando 4 días, 4 días en la historia de la humanidad, 4 días fundamentales. Solo había 2 el 4.º día. Esto va de sorpresa en sorpresa. Solo había 2. Todo está escrito aquí en este librito. Solo había 2 y ambas a oriente, mientras que la tercera, según mi opinión, se ocultaba detrás de Júpiter. No tiene otra explicación, claro. Como antes se hallaban así, una detrás de Júpiter y después de tener tal, voy aquí, vamos a ir rápido. Tornándose ya en admiración mi perplejidad, reparé en que el cambio aparente había de atribuirse no a Júpiter, sino a la estrella. La estrella que se mueve.
y Giordano Bruno hace 10 años en la Piazza Campo del Fiori, ¿verdad? Y dice, determinando por ello que tenía que observar en adelante con mayor escrupulosidad y clarividencia. O sea, me la estoy jugando. Esta es lo que saca del ritmo claramente de esta frase que he leído. Consiguientemente, el día onceno, bien, esta disposición que aparece aquí. Espectacular, ¿sí? Menos cuarto, muy rápido, muy rápido. Ya está. Bueno, pues como muy rápido digo. Así que, en consecuencia de este día, y lo he remarcado claramente, determiné ya, fuera de toda duda, que efectivamente había en el cielo estrellas que se movían. Igual que alrededor de Júpiter, de la manera que Mercurio y Venus se mueven alrededor del Sol. O sea, es la primera prueba tangible, la primera prueba real de que no todo se mueve con respecto a la Tierra. Es la primera prueba que echa por tierra el sistema geocéntrico. Es la primera prueba que apoya el sistema copernicano. Es muy duro el tema, lo que está comprobando Galileo. Bien, muy rápido. Problemas con la Inquisición va a tener. Galileo, lógicamente, manda a la imprenta el librito. Bueno, hay que decir que después, al cabo de unos días, descubren no 3, sino que son 4. Son los 4, la luna de Júpiter, son los 4 astros mediceos que él le ofrece a Conde de Medici como gran homenaje para que la eternidad terrestre recuerde al gran Conde de Medici. Bueno, ha publicado el libro, ya se ha asegurado la fama mundial. Esto pasa en Europa, ya Galileo es un personaje cuando escribe este libro. Pero él sigue trabajando y sigue observando el cielo. Así que estamos en agosto, el libro se publica en marzo. Y entonces sigue haciendo descubrimientos y se cartea con Kepler. Y al cartearse con Kepler le manda mensaje. Pero claro, Galileo al mandarle mensaje, dice, si yo mando un mensaje, así rápidamente, puede ser que el correo, claro, desde Florencia, desde Florencia hasta Praga, que estaba Kepler, hay muchos kilómetros y muchos días de camino. Y a lo mejor que me lleva la carta y dice, voy a echar un vistacito a la carta a ver qué es lo que dice, ¿no? Claro, y si veo algo interesante, pues puede ser que incluso se haga famoso porque se haga autor de un descubrimiento. Entonces Galileo, que es consciente de esa historia, de ese peligro, dice, ahí va ese mensaje. Y le manda el mensaje este que tenía en la pantalla, a Kepler. Una serie de letras, puesto ahí y se acabó. Claro, cualquiera que reciba ese mensaje, pues automáticamente dice, mira Galileo, cuando quiera te vienes por aquí, me lo cuentas, me dices lo que te trata y ya está, ¿no? Pero claro, se lo ha mandado a Kepler, y Kepler es Kepler. Y Kepler, ¿qué intenta? Pues como ha intentado toda su vida, y así se descubrió la ley de Kepler, intenta buscar armonía donde parece ser que no la hay. E intenta buscar armonía en el conjunto de letras que le ha mandado Galileo. Y tiene la santísima paciencia, Kepler, de coger esas letras y ordenarlas. Y cuando la ordena, llega a esta frase. Dice, hombre, menos mal. Y con esta frase dice, traducido del latín, lo que te quiere decir Galileo es que Marte tiene proles. O sea, Marte tiene luna. Galileo ha descubierto luna en Marte. Cuando le manda la respuesta, Galileo vuelve a responderle, ya en noviembre del 610, y le dice, no, mira, no era esto lo que yo quería decirte, Kepler. No era esto, aunque curiosamente tiene luna. Y fue la primera afirmación de que el Marte tiene luna. Cuando ordena la letra, me dice Galileo, ordena bien la letra y te darás cuenta de lo que quise decir. Lo que quise decir es que el altísimo planeta parece trigémino. Es decir, Saturno, que era altísimo, el que está más lejos, era trigémino, tenía como 3 cuerpos. Su telescopio era muy malo y no podía diferenciar los anillos. Y parecía que tenía como un abultamiento laterales, 2 abultamientos laterales. Saturno es trigémino. O sea, ha tenido la primera visión de lo que será en su momento, que después lo reconoce Galileo, lo pinta después, al cabo del año, los anillos de Saturno. No solamente ahí, siguiendo con esa historia y con esta historia de los mensajes que está mandando, le vuelve a mandar en septiembre otro mensaje, ha hecho todo el cuento sensacional, y vuelve a la mandada, y le manda a Kepler de nuevo otro mensaje. Ahora tiene la delicadeza de mandárselo con cierto orden las letras, no todas como anteriormente, y le manda ese mensaje. Kepler de nuevo empieza a coger las letritas y a ordenarlas de forma distinta. Y cuando la ordena le dice a Galileo, responde y dice, bien, me han informado de que ha descubierto que Júpiter tiene una mancha roja, que la tiene, curiosamente. Y Galileo vuelve a responder y dice, no era eso tampoco lo que yo quería comunicarte. Lo que yo quería comunicarte, si pones letras en orden correcto, es esto, que Cintia, la figura de Cintia, la forma de Cintia, emula a la madre de los amores. ¿Qué está diciendo? Cintia es la luna, y emula a la madre de los amores, a Venus, o mejor dicho, contrario, la madre de los amores emula a Cintia. O sea, dicho poéticamente, está diciendo que Venus tiene fases, que hay un Venus creciente y un Venus menguante. Por cierto, Venus tenemos en el horizonte todos los atardeceres, maravillosamente bien, a disposición para que queramos verlo, y si veis con un telescopio Venus, en cualquier atardecer tenemos hasta la primavera para verlo, prácticamente hasta el equinoccio, podréis ver efectivamente, mirando el telescopio, la fase de Venus, en los cuernos de Venus, perfectamente. Bien, esta es una prueba definitiva que explica la teoría heliocéntrica, porque no se sostenía que tuviera fase con la teoría geocéntrica. Bien, pero no se queda ahí, sino que incluso le hace astronomía de día y observa el Sol. Y cuando observa el Sol, que le va a crear muchos problemas a aquello, empieza a observar el Sol y en 1613 publica en su diario un diario de observaciones de las manchas solares. Lo he puesto aquí, son dibujos originales de Galileo. Y lo que estoy pasando son las hojas del libro que escribe. ¿Se ve? Sí. No se ve.
Sí. ¿La estoy viendo? Ahí. Sí. Ah, que yo no lo veo. No, ni aquí tampoco. ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Ves tú? No sé. No sé. Pues mira, no sé. Es que no podemos parar. Que lo que no se ve. Es una El cursor no sale. ¿Eh? Que el cursor no sale. No, y él que tiene una animación que está viendo Claro, ahí. yo pero estoy en una no está animación aquí saliendo. donde están pasando las hojas del libro de Galileo. Ah. Claro, es una pena que no lo veáis porque cada hoja es una visión de un día. ¿Y qué es lo que está viendo? Manchas en el sol. Cuando pasan todas las hojas se está viendo cómo las manchas se mueven. Y entonces Galileo llega a la conclusión de que el sol también tiene manchas. El sol tampoco es inmaculado. Hombre, la luna, en fin, ya tenía un pase, pero en fin. Pero el sol, que es la expresión máxima de la divinidad, que no sea una cosa purísima, limpísima, netísima, pulidísima, pues no, tampoco. El sol tiene máculas, tiene manchas. Y además, calcula Galileo, según la revolución, que el sol gira, por eso se ve ese giro ahí, y da una precisión de que el sol gira en 26 días aproximadamente. En fin, esto le quedó unas polémicas tremendas con los jesuitas, con un tal Scheiner que se escribe el descubrimiento de las manchas solares, y prácticamente va a tener ya problemas definitivos. Tanto es así, ahora yo no sé salir de aquí. Porque está Galileo por ahí dando vueltas. Seguro, sí, es que este hombre no es. Eso. Ya. Bien. Ahora no quiere pasar. Ya está, perfecto. Bueno, esto le va a crear problemas y ahí tenemos un sitio de Roma bien conocido. La iglesia de Santa María sopra Minerva, sede de los dominicos en Roma. Y ahí, después de muchos avatares, vamos a pasar un poco de contarlo porque no da tiempo, le hacen el juicio definitivo a Galileo. Antes del juicio definitivo, escribe un libro, que iba a leer una frase genial, el ensayador, donde dice una frase que no me resisto a leerla, mira, aunque tardemos un segundito, pero hablando del lenguaje de la física, de la astronomía, de la ciencia, dice: la filosofía natural, la ciencia, está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, el universo. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en lo que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ello es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Es decir, la observación astronómica, la astronomía tiene que basarse en un fundamento matemático. Hay que tener un soporte matemático para poder entender lo que está ocurriendo allí arriba en los cielos. Consecuencia de todo lo que estamos diciendo, escribe los diálogos, le han prohibido el Papa Pablo V, le prohíbe divulgar la teoría astronómica de Copérnico. El Copérnico, Pablo V lo manda al índice de los libros prohibidos, no se puede leer, y entonces lo único que hace el recurso que emplea Galileo es coger una especie de novelita, 3 personajes que dialogan entre sí sobre el sistema copernicano, que están teniendo problemas, no olvidemos de los 30 años de religiosa que está ocurriendo en Europa, y el sistema antiguo geocéntrico. Y esos 3 personajes, Galileo muy hábilmente lo pone de siguiente manera. Un personaje expone los argumentos copernicanos, es Salviati. Un personaje dice los argumentos tolemaicos, es Simplicio, el nombre tiene curiosidad. Y un tercer personaje, Sagredo, recibe la opinión de los dos para emitir un juicio sensato sobre lo que le están, a ver quién lo convence más, ¿no? Naturalmente convencen al Papa Urbano VIII, que había sido amigo personal de Galileo, de que Simplicio es él, y que queda el Vaticano de esa manera. Entre eso y la cuestión de los jesuitas, los miles de enemigos que se había creado por todas partes, lo convocan a juicio sumarísimo, y ahí tenemos en 1632, que es requerido en Roma para que se defienda de todas las acusaciones que le... Bueno, ya sabéis cuál es el resultado, no voy a leerlo, se leerlo por cada cual a su disposición en miles de sitios, donde él se le obliga a abjurar de sus pensamientos. Y tiene que decir, efectivamente, que nada, que estaba equivocado, que la tierra no se mueve, etcétera, etcétera. Y como bien sabéis, siempre me gusta recordarlo, la famosísima frase que se dice, parece ser que es una leyenda, pero si no fue verdad, a mí me encantaría que lo fuera, si no yo lo acepto como tal, me la creo. Y entonces, al salir del juicio, él dice: vale, pues lo podéis llevar a la cárcel, que lo mandan al resto judicial y al resto de su vida, allí en Florencia, me podéis hacer lo que queráis, pero se mueve, el pulso se mueve, pero la tierra se mueve. Bien, eso así acaba Galileo. Y me gusta ver este cuadro, un cuadro que pintan prácticamente en el siglo XIX, un cuadro precioso, donde está ya Galileo con uno de sus alumnos, tuvo 2 alumnos, Viviani, y otro que fue mucho más famoso, Torricelli. Bueno, y aquí, pues Galileo, ya mayor, me gusta ver esta imagen, ya de Galileo prácticamente ciego, y leer prácticamente lo último que escribe Galileo. Y Galileo dice ya al final de su vida, escribe y dice, se ha quedado prácticamente ciego, lo siguiente: ay de mí, señor mío, vuestro amigo y servidor Galileo se ha quedado irremediablemente ciego durante estos últimos meses.
ese cielo, esa tierra, ese universo que gracias a maravillosas observaciones y claras demostraciones he ampliado más de 100 y 1000 veces con respecto a los límites que le suponían los sabios de los siglos precedentes, a partir de ahora se reducirán para mí a un espacio poco mayor que el que ocupa mi persona. Bueno, es una manera dignísima, me parece, ¿no?, de abandonar la escena Galileo y dejar todo lo que ha dejado por medio. Si vais a Florencia, en la Santa Croce, la iglesia de los franciscanos, allí está la tumba de Galileo, y entre la tumba de Galileo, lógicamente, hay que hacer mención especial a los 4 astros mediceos, a las 4 lunas de Júpiter, que están en ese mármol negro claramente adornando. Y ponía esto siempre aquí porque me gusta ver esta imagen muchísimo, la he visto muchísimas veces y cada vez me gusta más. Esta imagen se hace en el Apolo 15. El Apolo 15, entre las muchas investigaciones científicas que hay, pues le dicen, ya, vaya a hacer una cosa, vaya a repetir lo que nunca se pudo hacer, lo que nunca pudo hacer Galileo y no se ha hecho nunca en la Tierra, que es tirar 2 objetos de distinta masa, un martillo y una pluma, y a ver si efectivamente ya para razón Galileo. Y en ausencia de gravedad, perdón, de gravedad no, en ausencia de atmósfera, que es la que impide que se pueda hacer en la Tierra, porque hay rozamiento, en ausencia de atmósfera, como digo, a ver si se cumple efectivamente, como decía Galileo, que llegan al mismo tiempo al suelo un objeto muy masivo, muy pesado, como es el martillo, y uno mucho más ligero, como es la pluma. La pluma era de halcón, el módulo de mando se llama halcón, el Falcon, curiosamente. Bueno, pues, si lo... Bueno, nada, no se puede ver. Pero no hay problema, no hay problema. Es bueno leerlo y es bueno lo que dice. Como lo podéis consultar en internet, está tranquilamente en internet, en Google, ponéis simplemente martillo y pluma, o en YouTube, martillo y pluma, y ya está. Ahí está el vídeo. Y se ve efectivamente como el comandante Scott coge el martillo, coge la pluma, lo deja caer, emocionante, lo deja caer, da unas explicaciones primero, lo deja caer y llega efectivamente al suelo al mismo tiempo. Miradlo, por favor, martillo y pluma. Está ¿No está en el Dime. en el escritorio? Ah, pues sí, posiblemente, ¿no? posiblemente sí. Minimiza esto. Minimizo que algo queda. Sí, es que puedes. Si es que puedo. Uf, esto está de esta manera. ¿Por qué no sale? No está. Bueno, no está. Martillo y pluma. Bien. Y esto nos sitúa automáticamente en el siguiente personaje, que voy muy mal de tiempo, pero vamos a ver si lo vemos, por ejemplo, rápidamente. Venía muchas cosas yo para leer aquí, sí, demasiado. No hay biblioteca de eso. Isaac Newton. Isaac Newton va a ser el colofón de todo. Newton, ahí lo tenéis, en 1665 hay una epidemia de peste y él se va a su casa particular del campo, allí en Waltham, en mitad de la campiña inglesa, y allí piensa, y el resultado de esos pensamientos lo va a publicar 20 años más tarde, en un libro que pasa a la historia, que va en un cambio absoluto y radical. Los Principia. Los Principia es la abreviatura del título completo, y el título completo es Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, es decir, principios matemáticos, lo que dijo Galileo, ¿verdad?, de filosofía natural. Es decir, la matemática en la que se fundamenta la física moderna, nuestra física actual, está basada exactamente en este libro. Bien, es muy importante esta historia, Gran cometa de 1680. Claro, Newton, ¿cómo llega a elaborar los principios? Pues por varios caminos. Y uno de los caminos importantes es completamente el estudio de los cometas. Los cometas eran algo, y sí, que sí, tienen un atractivo todavía especial, ¿no? Hace poco hemos tenido uno y ha habido un movimiento generalizado por observar el cometa. Se ha visto más. Bueno, pues en 1680 aparece en el cielo un gran cometa, pero un gran cometa, de estos visibles, que se vio casi, que se vio incluso de día. Pues imagínense lo que tenía que ser. Ahí hay una imagen muy característica, es un cuadro famoso, está en el Museo de Rotterdam, todavía se puede visitar ese cuadro, y se ve efectivamente, bueno, un cometa espectacular. Así lo fue, el gran cometa de 1680. Y curiosamente hay una historia que me parece extraordinaria. Ese cometa, sobre él se escribe un libro, y ese libro prácticamente es el primer tratado de ciencia que escribe un europeo en el nuevo continente, en México. Y concretamente lo hace un personaje, un italiano, Alpino, que lo hace observando el cometa en Cádiz. De manera que a ese libro, le da el cortito título que está ahí delante. Lo llama Exposición Astronómica del Cometa, que el año 1180 por los meses de noviembre y diciembre, y este año, título corto, de 1961 por los meses de febrero, se ha visto en todo el mundo y se ha observado en la ciudad de Cádiz. Y ahí tenéis la portada del libro. ¿Qué es lo que hace efectivamente este hombre, Quino? Bueno, Quino, este hombre era un jesuita que va de misionero a México. Sale de Génova y, bueno, pretende llegar aquí a Cádiz porque de aquí salían los galeones que iban en los viajes, digamos, turísticos de la época hasta México, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando viene de Génova, sale de Génova 2 años antes para coger un convoy que salió en verano. Pero al llegar a Gibraltar pide unas tormentas tremendas, los barcos derivan, se va a Ceuta, toda que llega a Cádiz. Se pasa 2 años en Cádiz esperando que salga el siguiente barco. Cuando sale por fin, esto estamos en el mes de julio, se mete en el barco y al salir el barco encalla al salir de Cádiz. Otra vez tiene que volver a Cádiz. Ya pasamos en julio de 1780. Menos mal, porque eso le da la oportunidad de ver el cometa. Así que observa el cometa aquí en Cádiz.
Bueno, ese cometa va a ser fundamental, clave, porque resulta que Newton necesita una prueba, Newton está haciendo cálculos y pruebas, ¿no? Está jugando con una ley importante, la ley del inverso del cuadrado, es decir, cómo se transmite la fuerza gravitatoria que tiene Newton en el espacio, a través de forma lineal, es decir, cada metro a la mitad, 2 metros a la cuarta parte y así sucesivamente, no. Él llega a la conclusión de que es a través del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Y dónde arranca esa idea? ¿Dónde sale esa idea? De Kepler. Kepler dice, el primero hablando de la luz simplemente, que la luz, cuando se transcurre en el espacio, efectivamente la potencia lumínica disminuye en función del cuadrado de distancia. No es difícil hacer un razonamiento geométrico. Date cuenta que al irse se forma una esfera cada vez mayor, ¿verdad? De un punto de luz, una esfera mayor, pues era una burbuja. Pero claro, la superficie que abarca depende del cuadrado de distancia, área de la superficie. Luego, entonces, lógicamente, que efectivamente la luz y potencia lumínica disminuye en función de la inversa del cuadrado de distancia. Y se la recoge Newton. Y dice, no solamente para la luz, sino para cualquier tipo de onda. Para la gravedad también. De manera que él intenta meter la gravedad como que va disminuyendo a medida que nos alejamos con el inverso del cuadrado de distancia. Y le falta por describir algún elemento para sustentar qué curva se adaptaba a ese tipo de variación de la intensidad gravitatoria. Aprovecha el cometa de 1180 y uno que apareció después en 1182. ¿Qué se creía que eran los cometas? ¿Cómo se movían? En línea recta. Pensaban en línea recta, como se mueve en el cielo. Y ya había 2 o 3 pensadores que estaban dudando de aquello. Y llega Halley, concretamente, el famoso del cometa, que era era el único amigo prácticamente que se podía hablar con Newton, porque Newton tenía un que endiablado, ¿no? Bueno, y le dice Halley, ¿no será lo mismo el cometa que estamos viendo? Porque claro, cuando ven el cometa en 1180 y el del 82, lo ven 2 veces. Lo ven cuando va antes del perihelio y lo ven cuando va después del perihelio. Pero pensaban que eran 2 cometas distintos. Y Halley dice, ¿no será que es el mismo cometa? Y Newton le dice, sí, es el mismo cometa. Sería interesantísimo leer textualmente lo que dicen en la conversación que tuvieron los dos. Y le dice Halley, ¿tú cómo lo sabes? Y le dice Newton, porque lo he calculado. Y le ofrece este dibujo. Y en este dibujo histórico, que está publicado en los Principias de Newton, Newton lo que efectivamente calcula que una elipse muy deformada es la causante del movimiento del cometa, con lo cual el movimiento del cometa es periódico. Sí, el movimiento es que se va al origen y vuelve de nuevo. Y lo había calculado. Por eso precisamente ha tenido que inventarse un tema de cálculo, todo el cálculo que hoy llamamos derivada, integral, etcétera, el cálculo de funciones que llamaba él. Y le dice Halley, pero bueno, ¿y tú cómo tienes eso? Y dice, pues esto lleva mucho tiempo. Y entonces lo convence, pero tú tienes que publicarlo. Y así se publican los Principios. Por la acción insistente de Halley diciendo, pero ¿cómo tiene esto escondido de esta manera? Y esos son el origen de los Principios. Y muy rápido, bueno, sería precioso hablar, pues fatal tiempo. Y Newton en los Principios nos da este dibujo, ya estamos en tiempo, ¿no? 5 minutos. Un poquito más, un poquito más. 5 minutos. Nos da este dibujo extraordinario y clarísimo, explicativo al 100%. Este es el dibujo original que estáis viendo ahí de Newton. Y yo lo que me he permitido aquí es hacer una pequeña recreación de ese dibujo que está en los Principios, porque es fundamental. Mira, Newton se empieza a preguntar, bueno, vamos a ver, aquella historia de la manzana famosa. Si cae una manzana, bueno, ¿cómo caería? Pues nada, cae del árbol, cae a la tierra, línea recta, se acabó. Y Newton se pregunta, bueno, muy bien, ¿y si el árbol fuera muy alto, y el árbol llegara hasta la luna? Y la manzana madura cayera, ¿qué le pasa a la manzana? Y dice, pues que caería. Lo que pasa es que tenía que recorrer más distancia, ¿verdad? Hasta llegar a la pero caería en línea recta por acción de su peso. Su peso es el que tira la manzana hacia abajo. Muy bien. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y si cae la manzana, por qué no cae la luna? Buena pregunta. Y si intenta responder a esa pregunta exactamente. Y para eso lo hace el dibujo anterior. Ahí está la manzana cayendo, de la luna, etcétera. Y nos hace el dibujo anterior. Ahí tenemos la Tierra, ahí tenemos una simulación del dibujo de Newton que he puesto antes, ahí tenemos un personaje que nos va a ayudar, con cierta relación astronómica, y le vamos a decir que deje caer una manzana. Deja caer la manzana, y la manzana, como todo el mundo sabe, por su propio peso, cae hacia el suelo. Hasta ahí, sin sorpresa. Ahora le decimos que coge la manzana y la lance con un poquito de energía hacia adelante. Entonces la manzana, todo el mundo decimos, no cae, pero cae más lejos, un poquito más lejos, ¿verdad? Pero cae por acción de su propio peso. De manera que le decimos, bueno, pues tira con un poquito más de energía, hombre. Y toda la manzana cae, todo el mundo decimos que cae, por su propio peso, pero un poquito más lejos. Bueno, pues llevamos el razonamiento ya al extremo, que es una característica de los experimentos mentales, de lo cual Newton es un maravilloso experimento mental, y del cual el maestro sublime será años más tarde Albert Einstein, que hace experimentos mentales maravillosos. Si experimentos mentales son experimentos que no se pueden hacer en un laboratorio, solamente se hace la mente, pero son definitivos. Bueno, pues dice, venga, el siguiente ejemplo, da un empujón serio, gordo. Entonces, cae, no olvidemos la palabra, cae por su propio peso, pero ahora cae permanentemente, está en órbita. Newton ha puesto los objetos en órbita por primera vez.
y explica por qué se ponen en órbita. Porque da un empujón tremendo. Pero caen por su propio peso, con lo cual a partir de ahora la palabra caer hay que tener mucho cuidado con ella. ¿Qué significa caer? Caer significa estar cayendo permanentemente. Aquí está cayendo, pero permanentemente, porque le da un empuje inicial. Esa es la clave, porque le da un empujón inicial. Si entendemos caer por contacto con el suelo, no, la palabra caer es más complicada, ¿eh? Esto es caer, esto está cayendo. Hoy están cayendo cosas a la Tierra, muchísimas. Estamos hablando con los móviles porque están cayendo continuamente satélites. Vemos completamente por televisión los espectáculos que están ocurriendo en Australia, en Nueva Zelanda, en América, etc. Porque están cayendo cosas, porque están cayendo satélites de comunicaciones. Está cayendo la estación espacial con personas dentro que están trabajando. Eso es caer también. Están en órbita. Newton fue la primera persona que consigue poner los objetos en órbita. Bien, esto voy a pasar. Qué alegría que pase esto, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto, que se interesa el verano, es que Newton, cuando ya elabora, en base al movimiento cometario que ha descrito, en base a las cálculo de fusiones, que lo que hace es simplemente explicar y el área que hay bajo la curva, que es todo el problema fundamental que tiene que tratar, llega a la conclusión de sus tres famosas leyes del movimiento que explican, por fin, y la teoría general de la gravedad, que explica la ley experimental, tercera de Kepler, tan extraña, de que el cuadrado de los periodos era proporcional a la inversa de los cubos, de los cubos de los radios de la distancia. Y Newton da la explicación teórica, ahora tiene sustento teórico, la ley de Kepler. Y como prueba del tema, ahí tenemos dos objetos que giran con respecto a la Tierra. Uno, ahí tenéis una foto del cielo, pero hay una línea. Esa foto, ¿cómo se hizo? Pues simplemente cogí la cámara, dejé abierta y pasó la estación espacial. Y entonces cuando pasó la estación espacial, deja ese pequeño rastro en el cielo. Bueno, otro objeto que conocemos que gira con respecto a la Tierra, la Luna, caramba. Pues divide en la distancia al cubo de la Luna, 384.000 kilómetros, el tiempo que tarda, 29 días, por un 7 y medio, el periodo sinódico, ¿verdad? Y sale un número. Un número. No tiene dimensiones, es un número. Bien. Y ahora coge una estación espacial que también da vuelta a la Tierra. Divide la distancia que se encuentra del centro de la Tierra, está a 400 kilómetros de la superficie, luego está a 6.700 del centro de la Tierra. ¿Cuánto tarda la estación espacial de la vuelta? 1 hora y media. Divide y sale el mismo número. Tercera ley de Kepler. La teoría de Kepler demuestra que todos los objetos que tienen con respecto a uno cumplen esa ley. También la cumple, por ejemplo, el agua en el desagüe del baño. Si tú pones un objetito girando alrededor del baño, giran exactamente a distancia al desagüe y los periodos hace la tercera ley de Kepler. Caramba, la de Kepler fue lejos, en su mirada. Bien, y ya voy a acabar, la ecuación la pasamos rápidamente fuera. ¿Cuál es la prueba? La prueba del algodón de Newton. La prueba del algodón va a venir por el amigo Halley también. Halley se da cuenta de que, como ya ha dicho esto Newton, Halley se pone como loco. Dice, pues entonces voy a buscar, si efectivamente los cometas giran como tú dices, de esa manera, voy a buscar cometas antiguos. Y voy a buscar fechas de cometas antiguos. Y empieza a buscar relación entre esas fechas. Entre esas, la más lejana que encuentra es un tapiz maravilloso que está en Valle, en la Normandía. Si podéis verlo, lo aconsejo, de verdad. En ese tapiz de Valle, al nivel 76, se encuentra la batalla de Hastings, cuando entra Guillermo I el Conquistador y conquista Inglaterra. Y pierde Harold, rey de Inglaterra, y le achacan la pérdida a que ha aparecido en el cielo un cometa. Y mirando la fecha, es el cometa Halley, por la fecha en que está aparecido. Y en el tapiz de Valle, que es un tapiz impresionante, 70 metros de tapiz, contando la batalla de Hastings, en una de las viñetas, ahí tenéis el cometa Halley amenazando al rey Harold de la causa por la que pierde la Inglaterra, que es la única vez que ha sido invadida, por cierto, dicho de paso. Dibujo de otros sitios que tenemos por ahí de cometa, el famoso cuadro de Giotto, de una anunciación de Giotto, donde aparece efectivamente el cometa por la fecha, tiene que ser de Halley, y Halley con esos datos a la vista dice, si Newton lleva razón, y aplicando la ley de gravitación universal de Newton, que estaba caletita, entonces aparecerá este cometa en el año 1758. Halley muere antes de 1758, pero Europa entera está expectante, esperando ver el cometa en 1758, y aparece el cometa. A partir de ahí se llama el cometa Halley, lógicamente, y a partir de ahí la teoría de Newton adquiere ya una validez de convención completamente efectivamente que Newton llevaba absolutamente razón. De hecho, hay cuadros por ahí donde se refleja el cometa Halley en el río Támesis, cuadro del año 1759. Bien, ¿cómo llevamos a la práctica la idea de Newton? ¿Cuándo se materializan? Ya lo sabemos, desde Newton lo sabemos, desde el final del siglo XVII lo sabemos. Si tú le das un empujón, una cosa muy grande, un empujón, lo pones en órbita. Hay que darle ese empujón, que cuesta, porque hay que darle una velocidad muy grande. Tan grande como que para poner un objeto en órbita tienes que darle velocidad de 8 km por segundo y lo pones en órbita circular. Con 10 con 11, la órbita más elíptica, etc. O sea, imagínate de aquí a San Fernando en ¿cuánto? He dicho, en un segundo. ¡Qué maravilla! Esa es la velocidad que hay que darle al objeto para ponerlo en órbita. Y después, si dan más, pues lo manda afuera, claro. Como mandamos, por ejemplo, a los astronautas de la Luna, que le dimos más de 11,2 km por segundo de empujón. Y ese empujón, ¿cuándo se dio por primera vez? El día 4 de octubre de 1957. El día 4 de octubre de 1957, el dibujo de Newton se hizo realidad. Ese día se puso en órbita el Sputnik.
un cohete, le proporciona energía suficiente para darle en el empujón y el Sputnik dio unas cuantas vueltas a la Tierra, que se ve historia, que se me escapa de aquí. Y ya para despedirme, pues decía adiós, pues decía hasta luego, ¿no? Esto tengo que hacerlo ya siempre. Ya queda muy poco, siempre lo digo, pero es que va quedando muy poco. Queda muy poco. El día 2 de agosto del año 2027, 2 de agosto del año 2027, esto va a ser una feria, total, ¿eh? El día 2 de agosto del 2027 vamos a tener la maravillosa posibilidad de ver un eclipse total de sol en directo en Plaza Mina. Ahí, directamente. De manera que ahí tenéis los mapas donde se va a ver el eclipse total de sol, ahí tenéis la zona de totalidad, fíjate, se ve en Ronda, se ve en Jerez, en Sevilla no se va a ver, no quiero ni decirlo nada, la consecuencia va a tener. Y esa es la zona de visibilidad de ese eclipse, de manera que el día 2 de agosto del 2017 nos vemos a partir de las 10 de la mañana preparados todo el mundo porque estamos ahí a la vuelta de la esquina. Y nada, muchas gracias. Perdón por la velocidad que he ido, ¿eh? No, ha ido muy bien, Antonio, muchas gracias por la magnífica conferencia que nos ha brindado, lo amena también de la conferencia. Bueno, tenemos un par de minutitos por si alguien quiere hacer una pregunta, una aclaración o algo que Antonio pueda comentaros. Nadie se atreve. No, comprendo que con la velocidad que he ido, comprendo que estemos como mareados, ¿no? Pero es que quería acabar lo que había por aquí, ya está. Espero que por lo menos haya sido, pues no sé, un paseíto, ¿no? Un recorte. Yo invito siempre a que hoy día, como tenemos todos los medios para leer, internet, maravillas, cosas maravillosas, que os metáis y leáis estas historias porque son extremadamente apasionantes. Y nos sitúa muy bien en el origen de nuestro conocimiento, ¿eh? ¿Por qué lo que ha explicado de la caída de los cuerpos se le llama principio de equivalencia débil? Eso es meternos en complicaciones grandes, ¿eh? Ahí tenemos ya que, ya no estamos en el siglo XVII para meternos ahí, ahí tenemos ya que irnos al siglo XX. Y ahí tenemos que meter un personaje que, bueno, se llama Arius meternos, hay un personaje que es auténticamente fundamental, como es Albert Einstein. Concretamente, la teoría de Newton estuvo en vigor y está en vigor, ¿eh? Luego ocurre que, y esto es una característica de la ciencia se basa muchas veces y avanza por pequeños detalles que no cuadran con lo que se conoce. Pequeños detalles que son muchas veces imperceptibles y que tienen poca influencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, toda la teoría de la relatividad de Newton se basa en una pequeña discrepancia a la hora de aplicar la gravedad a objetos que se ven a gran velocidad. Objetos que se ven a gran velocidad que no son partícipes de la vida cotidiana, salvo que nos metiéramos, o podría que el anuncio famoso, un anuncio hace mucho tiempo, que había unas personas que se metían dentro de un tejido y veían dentro del tejido la estructura del tejido por dentro y demás. Si nos metiéramos a esos niveles, sí podríamos entender la física cuántica, la física relativista. Pero en la vida cotidiana se nos escapan esas velocidades. Pero curiosamente, por esa pequeña diferencia fue por lo que se teoría que cambia todo y modifica la ley de Newton. Y ahí entramos en la equivalencia, etcétera, etcétera, etcétera. Uf, sería meter un apasionante, pero en otra historia. ¿Queda pendiente? Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias. Nada, gracias por La agrupación, pues le damos este pequeño detalle para que lo tengan en tu despacho. Bueno, ya tengo uno para la vez pasada. Bueno, pues Que escribo con él. ¿Te gustó? Me encantó. O sea, que los padrinos por ir fue una debilidad. Ya, pues. Que pesa, ¿eh? Sí, pesa, ten cuidado, se vaya a romper. A ver. Exacto, pesa. Y tiene que seguir 4 años. Qué bonita cajita. ¿Te encanta la cajita? Pues vamos a ver. Fantástico. Es una pequeña lamparita Por favor, para por su favor. Bueno, despacho. es que no lo veis, lleva- pero es lleva el grabado. plano de la eclíptica, donde están los planetas moviéndose, alrededor del Sol, Con las en un mar. estrellitas. Qué bonita. Muy Está bien, grabado muy con bien. el nombre de la... Perfecto. del Precioso, polímero. precioso. Ay, además tiene su luz y su historia, Pero por Dios. ponlo ahí, verá cómo Se va se ve. con Por pila. favor, qué cosa tan bonita, mira. Es un detalle nada más, ¿eh? Oh, qué bonito. Es precioso, de verdad. Es un detalle. Mira, muchas gracias, de verdad. Bonito, Es bonito. muy A ti bonito. por tanta atención. Lo que se voy a poner en la mesa, digo, tantas Si no cosas, la pone, me encanta. la pone, le puedes dar también
distintos tonos de luz y todo. Me encanta. Claro. Hombre, esto, Sí, es muy el original. mundo verde, en fin, estas cosas, ¿no? Ya eso ya lo dejo a tu gusto. Muy bonito. Sí, 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 Apágalo sí. para que no se te vaya. Ahí está. Muy bien, precioso. Precioso. Y esto no es el 27, pero es el 27. Te pongo la Oh, música. qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Estos calendarios son una maravilla, muy bien, muy bien, muy bien. No, mira, hoy me he comprado un calendario, fíjate, por donde antes de venir aquí, he pasado por la librería, visita obligada en Cádiz siempre. Sí. Y he comprado un calendario que me encanta. Vale 6 euros, o sea que no es nada. Calendario del ermitaño, no sé si lo conocéis. Es una joya, ¿eh? Es una joya. Es un calendario que escriben en Cataluña y cuenta anécdotas adentro, cosas agrícolas, una cosa muy curiosa, de verdad lo digo. Muy bonito. me Cuando encanta. te lo revisas, pues nada, Pero ya también tiene para tu ¿En castellano o en despacho catalán? el calendario. Precioso. En castellano, ¿no? Es que el libro, el librito está en castellano y hay cosas también en catalán. Pero vamos, se lee perfectamente y es una joyita, de verdad lo digo, ¿eh? Bueno, y esto me encanta. Va. Que sea un buen año para todo lo que hace falta. Y bueno, Y que no haya grandes como ya desgracias. falta poco, pues para que Está lo claro. tenga. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Me encanta. Muchas gracias, mira. Calendario, pero de A ti mapas. siempre. Qué bonito. Por atender, ¿te gusta? Un calendario con mapas. Venga, nos vemos. Tienes que traerlo. Sí, hombre, claro. Aquí Eso casa abierta, o No me ha gustado, no me ha gustado. Encantada de verte. Yo que vengo ahora, que me he olvidado un libro. Que me he olvidado en casa un libro para hacer. Vale, vale. Hasta luego. Pero no podemos intentar de Ya, 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 la ya. persona esta tiene que cerrar. No, no, sí, sí, la persona que dice siempre, Antonio. oye, Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Me encantamos, lo miramos, de verdad. Hasta luego. muy bien, Gracias por venir. No más por aquí. Si es verdad, decir que